Bienvenidos al episodio número 5 de esta serie de videos y mentoría entrega de precio. En el episodio anterior les prometí que les iba a hablar en este episodio, porque es el siguiente, de dos cosas. La primera, las complicaciones del llenado del vacío de liquidez, y la segunda, les iba a dar algunos ejemplos de estos casos que les presenté precisamente en el episodio anterior. Sin embargo, he decidido dividir estos dos temas para que este video no se haga tan largo, y lo que vamos a realizar en esta presentación es hablar acerca de algunos ejemplos y cómo los insights que veamos en estos escenarios van a variar dependiendo ¿de acuerdo? Del tipo de vacío de liquidez al que nos estemos enfrentando y por supuesto la dirección que va a ser muy importante. Seguramente ustedes recuerdan esta lámina, que es una lámina que presenté en el episodio anterior en la que les hablaba acerca de cómo la dirección tiene que hacer un match, ¿sí?, con el tipo de vacío de liquidez, y en caso de no hacer un match con el tipo de vacío de liquidez para ambos casos teníamos una forma de interpretar cómo sucederían las cosas, dependiendo de cómo interpretemos también dónde están los rangos de equilibrio o los rangos de desequilibrio, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es hacer un recordatorio del episodio anterior de cómo eran las pautas tanto cuando hay una dirección alcista o cuando tenemos una dirección alcista y tenemos, por ejemplo, un movimiento alcista. En este caso, en este primer caso, el de la izquierda, la pauta sería que el precio inicialmente y no necesariamente llegue al origen, sino que inicialmente llegue al último precio cotizado. Esa es la pauta. Tenemos dirección alcista, movimiento alcista o vacío de liquidez alcista, para que me entiendan en términos sencillos. La pauta es que inicialmente se visite el último precio cotizado, que no necesariamente llegue al origen, pero si es viable que llegue al origen, por supuesto, y esto va a depender muchísimo. Vamos a hablar acerca y más adelante sobre qué factores influyen en que un vacío de liquidez se llene, ¿no? Eso tiene que ver muchísimo con el horario, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver más adelante y conforme avancemos. En el segundo caso, en el caso de la derecha, cuando la dirección es alcista y el movimiento o vacío de liquidez es bajista, sí existe una alta probabilidad de que este en efecto se cubra por completo hasta el origen e incluso sea superado, ¿verdad? Pero vayamos a ver algunos ejemplos. Voy a empezar por libra dólar. En este caso tenemos pues una clara tendencia alcista. Y sí, quiero que se enfoquen en este movimiento alcista que expresa o refleja un único volumen transaccional. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es dirigirse a una temporalidad muy específica, no van a cambiar la temporalidad, simplemente van a buscar el movimiento y luego de que tengan la pauta de que el precio ingresa, ¿ok?, con cuerpos de vela, sí van a empezar a interpretar hasta dónde llega ese llenado, ¿de acuerdo? Como les he mencionado al principio, van a haber factores que impidan que sea un único movimiento, es decir, el precio puede visitar el vacío de liquidez, pero cuando les hablaba acerca de las complicaciones, les decía, se pueden visitar ciertos niveles que impidan que el precio continúe llenando el vacío de liquidez, sino que se salga del rango antes de volver a visitarlo y esta vez sí llenarlo por completo. Eso forma parte de las complicaciones y este es uno de esos casos. Les voy a adelantar algo en este ejemplo claramente. Bueno, procedamos a marcar el origen del vacío de liquidez, el fin del vacío de liquidez, el 50% y el último precio cotizado para que ustedes se den cuenta dónde estoy trazando estos niveles, ¿de acuerdo? Aquí lo que hago es trazar precisamente los niveles porque en lo que quiero que se enfoquen es en toda la etapa de movimiento alcista que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos claramente una tendencia alcista. Lo que les estoy mostrando es básicamente lo que tengo antes para establecer la dirección. Entonces, si es dirección alcista, esto quiere decir que los mínimos que se están formando son cada vez más altos. Genial. Si esto es así, entonces, y el vacío, mejor dicho, y el vacío es alcista, entonces tengo que trazar niveles muy específicos. Cuando se forma este impulso alcista, ¿de acuerdo? Tengan en consideración que hasta aquí ha habido una entrega de precios de venta. Luego, a partir de ese máximo, hay entrega de precios de compra hasta este mínimo. Y esos precios de compra se equilibran con este movimiento, por lo tanto el desequilibrio comienza desde que se rompe este máximo. La forma en cómo ustedes interpreten el último precio cotizado es muy importante y va a variar. Vamos a ver un ejemplo bastante peculiar más adelante en este mismo video, en esta misma presentación y en este mismo video, pero sigamos con este ejemplo. Como les mencionaba, el trazado del último precio cotizado es muy importante porque define tu criterio, es decir, hasta dónde vas a llegar con una operación o en dónde podrías colocar una potencial operación. En este caso tenemos los 4 niveles que son más importantes. Sin embargo, como les mencionaba, el precio se puede sumergir en el vacío de liquidez y no necesariamente llenarlo en ese mismo momento. Aunque esta es una pauta que te dice que en el corto plazo se puede llenar, vamos a tener ciertas complicaciones que, como es en este caso, tenemos un movimiento alcista, no permite que el vacío de liquidez se llene exactamente en el mismo día en el que este movimiento ingresa, pero en el futuro sí.
Simplemente quiero que se enfoquen en qué sucede cuando el precio ingresa al vacío de liquidez. Todavía no estamos hablando de qué hacer cuando esto pase, ni cómo operarlo. No se adelanten. Primero entiendan cómo suceden las cosas y después vamos a ir aprendiendo técnicas operativas, cómo interpretar ciertos detalles. ¿Por qué? Porque cada escenario es diferente. Entonces hay que aprender a interpretar empezando por lo más sencillo. En este caso y en esta presentación les voy a mostrar ejemplos que son sencillos, pero seguramente cuando ustedes vayan a su gráfico van a empezar a trazar los vacíos de liquidez y van a encontrar muchas más cosas. Precisamente para eso es esta mentoría de entrega de precio, para hablar acerca de todos los detalles que involucra la entrega de precio, es decir, cómo se van formando los movimientos, cómo se ven los vacíos de liquidez y qué sucede cuando un vacío de liquidez se cotiza muchas veces, por ejemplo. De todo eso vamos a hablar en esta mentoría. Fíjense cómo el precio cuando ingresa finalmente al rango del vacío de liquidez establecido por el origen y por el fin, solamente alcanza, en este caso tengo el Consequent Encroachment de referencia, pero también fíjense cómo alcanza el último precio cotizado y ahí se queda. Ese mínimo se forma alrededor de esa área, de esa zona establecida por el último precio cotizado. ¿Qué sucede después? Mostremos el futuro. En efecto, lo que tenemos aquí es el máximo más alto de la expansión y de la tendencia alcista. En este caso, sí, una vez que el precio ingresa al rango del vacío de liquidez, tenemos un nuevo movimiento alcista que finalmente termina por alcanzar este máximo. Eso quiere decir que el precio generó una expansión alcista a partir del último precio cotizado porque todo lo que estaba por debajo de él estaba en equilibrio. El desequilibrio básicamente estaba constituido por toda la expansión por encima de ese nivel. ¿Se dan cuenta cómo se genera esta expansión? Ok, esto lo van a tener que aplicar, como les he mencionado, en una única temporalidad. Yo sugeriría que si ustedes han definido sus 3 temporalidades predominantes, ¿de acuerdo? Y esto se los he mencionado y les he pedido que lo establezcan desde la lista de estructura, la mentoría de estructura que está en el canal de Trading. Listas de reproducción, mentoría de estructura. Yo recomendaría que lo hagan en la temporalidad media, ¿sí? Tienen 3 temporalidades, la más alta, la media y la más baja. Háganlo en la temporalidad media. Esto va a ayudar muchísimo a que ustedes sepan en dónde esperar al precio, ¿no? Cuando estamos hablando de un vacío de liquidez. Sin embargo, acá yo tengo un vacío de liquidez bajista con una tendencia alcista. Vayamos a hacer el mismo ejercicio en este caso. Aquí vamos a tener una variación importante en cuanto al trazado del último precio cotizado, porque si bien es cierto, no tenemos la misma formación específica de movimientos y fractales que les mostré en la lámina en donde les enseño el ejemplo del último precio cotizado, cómo trazarlo, cómo considerar la etapa, ¿verdad? En este caso simplemente tengo un movimiento bajista que rompe un mínimo. Ok, entonces esto permite que nosotros expandamos nuestra definición y consigna de lo que significa el último precio cotizado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se entiende que a partir de este mínimo el precio entrega precios de venta, porque genera un movimiento alcista. ¿Ok? Se entregan, mejor dicho, precios de venta. Luego, a partir de este máximo hasta ese mismo mínimo, se entregan precios de compra. Por lo tanto, desde este mínimo hasta este máximo y desde este máximo hasta este mínimo, se constituye un rango que está en equilibrio. Es lo que quiero que básicamente me entiendan. Por esa razón es que podemos definir a ese como mi último precio cotizado. Todo lo que suceda por debajo de ese mínimo está en desequilibrio. Estas son las pautas que tienen ustedes que observar, establecer en un rango, en un swing, en un máximo, en un mínimo, dependiendo del contexto, para establecer adecuadamente el último precio cotizado cuando éste no cumple específicamente con las características que yo les enseñé en el episodio del último precio cotizado. ¿De acuerdo? Que es el episodio número 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense lo curioso. Cuando tenemos, después de evidentemente el llenado del vacío de liquidez anterior que les mostré en la lámina anterior, el precio ingresa para ir cubriendo precisamente este vacío de liquidez bajista. Cuando tenemos dirección alcista y un vacío de liquidez bajista, ¿cuál era la conclusión que podíamos sacar o en términos de probabilidad que el vacío se iba a llenar hasta su origen, ¿verdad? Pero veamos cómo se comporta el precio, por lo menos hasta antes de llegar al Consequent Encroachment, tenemos una reacción de 2 velas, estoy en temporalidad de 1 hora, por lo tanto podemos decir que esta reacción dura 2 horas. Sin embargo, inmediatamente después el precio sube hasta ese último precio cotizado y fíjense en esta vela, solo fíjense en esta vela, cómo el cierre de esta vela se mantiene allí, ¿se dan cuenta? Luego las velas posteriores generan un tipo de consolidación. ¿De acuerdo? Esto en temporalidad menor evidentemente se va a ver como una consolidación, pero en efecto el precio continúa subiendo porque la dirección general es alcista y es bastante probable en estos escenarios que se alcance el origen del vacío de liquidez. Fíjense cómo los cuerpos salen y se mantienen por fuera del inicio del vacío de liquidez cuando en efecto está muy bien trazado y seguimos yéndonos hacia arriba. Esto es muy interesante, fíjense qué pasó después. Perdón, fíjense qué pasó después, ¿no? Efectivamente el precio continuó subiendo y
como lo he mencionado hace un momento, es importante que tengan la pauta de la dirección antes de definir qué van a hacer con el vacío de liquidez que se encuentren. ¿Ok? Pasemos a la siguiente lámina. En este caso, me parece importante repasar lo del vacío de liquidez bajista cuando estamos en dirección alcista. ¿Ok? Así que procedemos en este caso a marcar los niveles concernientes al vacío de liquidez que tenemos acá. A partir de este máximo, que es el más alto, ¿de acuerdo? Yo empiezo a tener una etapa de entrega de precios más bajos y por lo tanto entrega de precios de compra porque el movimiento es bajista. Acuérdense de los lingotes de oro. Si tú eres una persona que está llegando a este video por primera vez y no entiendes de nada de lo que estoy hablando, revisa la lista de reproducción de entrega de precio y vas a ver el episodio número 1 y entender todo lo que estoy hablando. Muy bien, tenemos entonces este mínimo formado por la mecha de esta vela al que vamos a considerar último precio cotizado en términos de una mecha, y eso es válido, por supuesto que sí. El precio contrae y ¡boom! Rompe hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Desde ese mínimo formado por la mecha hasta este máximo de esta vela alcista, ¿sí? Tenemos entrega de precios de venta. Luego desde ese máximo hasta ese mismo mínimo, entrega de precios de compra. Desde este mínimo hasta este máximo, el rango está en equilibrio. Todo lo que suceda hacia abajo va a estar en desequilibrio o sí, va a estar en desequilibrio hasta, mejor dicho, que aparezca una vela contraria que te diga que se está interrumpiendo ese movimiento. En este caso tenemos estas dos velas alcistas, siendo la primera vela alcista la del máximo más alto, comparando estas dos, por supuesto. Allí establecemos el fin del vacío de liquidez. El precio continúa bajando, por supuesto que sí, ¿no? Se van a formar vacíos más o menos pequeños que este, por supuesto, pero enfoquémonos en cuando el precio trata de ingresar. Acá tenemos una reacción. Esto ya que te está diciendo que en efecto los límites de un vacío de liquidez que están bien trazados, ¿sí? Te van a generar inputs de información que vas a poder utilizar a tu favor. Fíjense en esto. Cuando el precio a partir de allí reacciona hacia abajo, tenemos que este mínimo no es más bajo que el anterior y así sucesivamente, hasta que en este movimiento el precio ingresa. Cuando finalmente tenemos el ingreso, fíjense en esta siguiente vela. ¿Sí? Yo ya les he dicho que no, por lo menos que no sea una sola vela la que ustedes vean que ha ingresado para que no, digamos, de alguna manera no asuman que por una vela ya el precio va a empezar a llenar. ¿Por qué? Porque, y si se les presenta el escenario de complicación en donde el precio cierra con una sola vela y luego ¡buf! Se devuelve, entonces están asumiendo mal el escenario. Tienen que esperar. En este caso, como el input es que el precio ya ingresó al vacío de liquidez, yo lo que necesitaría acá, por supuesto, es entender la dirección para saber si el vacío se va a llenar por completo y si va a ocurrir lo que tenemos por acá. Ahora lo voy a mostrar. Pero primero entendamos qué sucede en esta vela bajista. El precio luego de ingresar con esta vela genera una siguiente vela bajista que cierra dentro del vacío de liquidez. Esto es información valiosísima para entender en dónde está cotizando el precio. Luego la siguiente vela, fíjense cómo las mechas de estas dos velas básicamente reaccionan al límite del vacío de liquidez, generando un movimiento alcista, pasando por el 50% y alcanzando el último precio cotizado. El 50% es consecuente encroachment y llegando al último precio cotizado. A partir de allí se genera un movimiento bajista, pero fíjense que este mínimo no rompe el mínimo anterior. No lo voy a decir en este video, pero esto es aplicable digamos, a técnicas centradas. Se puede buscar una operación a partir de este movimiento, ¿de acuerdo? Asumiendo que el vacío de liquidez se va a llenar por completo, por supuesto. Y es muy factible, se puede hacer. Fíjense qué sucede, el precio sale del rango, no rompe un mínimo anterior y vuelve a ingresar. Fíjense en el cuerpo de esa vela, la contracción, miren cómo se respeta muy bien el límite del vacío de liquidez. Estos son de los niveles que muy pocas personas te enseñan que funcionan. ¿Me explico? Entonces, por esa razón es que hay que utilizar mucho criterio a la hora de establecerlos, ¿no? De definirlos. Y para eso hay que practicar y hacer mucho backtesting. Es decir, buscar vacíos de liquidez, trazar primero los límites. No se compliquen la vida con el 50% o con el último precio cotizado. Simplemente enfóquense en los límites. Trazan los límites de su vacío y se fijan en cómo el precio se comporta en el futuro alrededor de esos niveles. Y claro, cómo el precio se va comportando también cuando ya está cotizando por dentro del rango que ustedes han establecido. En este caso hay que ser también, mejor dicho, hay que desarrollar una capacidad visual importante a la hora de establecer el último precio cotizado y esto solamente lo van a alcanzar con práctica, ¿sí? Revisando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. De hecho, este es un ejemplo anterior al primero que les enseñé
Y si avanzamos un poquito más, vamos a entender en qué tipo de dirección estábamos. En efecto, estábamos en una dirección alcista. Acá fíjense que tenemos otro vacío de liquidez alcista, pero este se supera en su origen. Y estos son el tipo de detalles que tenemos que ir aprendiendo más adelante. No en esta presentación, porque lo que quiero es que empiecen por lo más sencillo para que sea fácil para ustedes reconocerlo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ir complicándonos. Estamos todavía en un nivel en el que tenemos que presentar las cosas de forma fácil, sencilla. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que eso sucede, fíjense, a pesar de que este vacío de liquidez se viola en su origen, y solo como paréntesis, ¿ok? A pesar de eso, el precio continúa alcista y se rompe finalmente el máximo, ¿no? Se supera el origen del vacío de liquidez bajista que tenemos acá, se rompe el máximo, en este caso, de esta tendencia hasta este rango de acá, listo, y seguimos alcistas. Esos son básicamente los ejemplos que forman parte de los vacíos de liquidez que se pueden presentar en escenarios de dirección alcista. Sin embargo, eso no es el único tipo de dirección que vamos a abarcar. Tenemos también escenarios de dirección bajista, ¿no? Y nuevamente, vamos a repetir las pautas. Cuando la dirección es bajista y el movimiento es alcista, ¿ok? Existe una alta probabilidad de que el vacío de liquidez se llene hasta el origen e incluso se supere mucho más. ¿Por qué? Porque la dirección es bajista, entonces se tienen que generar movimientos bajistas y que evidentemente van a superar todo el vacío de liquidez alcista, ¿no? Se lo van a llevar por completo. Sin embargo, cuando la dirección es bajista y el movimiento es bajista, el precio no necesariamente tiene que llegar al origen. Eso lo van a ver a continuación. El precio no necesariamente tiene que llegar al origen, puede llegar al último precio cotizado e inmediatamente generar su movimiento bajista, entendiendo que todo lo que está por encima del último precio cotizado está en equilibrio. Estas son algunas de las pautas. Tampoco quiero decir que siempre el precio tiene que respetar el último precio cotizado o nunca tiene que llegar al origen. Puede suceder, pero por lo menos esto te da una guía de cómo actuar. Y si el precio llega a estos niveles en un horario óptimo para ti, lo que yo he denominado en la lista desde cero, hay una lista que se llama desde cero, ¿sí? Lo que yo he denominado como horario líquido. Si la operación se te genera en un horario líquido, es decir, en un horario donde tengas volatilidad, tú puedes anticipar ese movimiento bajista, ¿ok? Pasemos a los ejemplos. En este caso voy a cambiar ya de activo, estoy en eurodólar porque quiero que se fijen en este vacío de liquidez alcista. Sí, voy a empezar por el ejemplo de la izquierda de la lámina anterior. Tenemos dirección bajista, ahora lo voy a justificar, pero tenemos un vacío de liquidez alcista. Vamos a empezar trazando los niveles que conciernen. Y aquí es cuando tu criterio en cuanto al último precio cotizado tiene que empezar a trabajar. Fíjense que acá lo que yo tengo es únicamente velas alcistas, es decir, no tengo estructuralmente fractales o movimientos que formen parte de fractales que me permitan entender a través de esa información que hay un último precio cotizado. ¿Esto quiere decir que debo bajar la temporalidad? No. Eso no quiere decir que debas bajar la temporalidad para justificar tu último precio cotizado. En esta misma temporalidad tienes que tratar de entender dónde va a estar ese precio que te va a ser referencial. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos nosotros, a partir de este máximo hasta aquí, entrega de precios de compra, porque es un movimiento bajista. Acuérdense de las manzanas. Desde este mínimo hasta este máximo, tenemos entrega de precios de venta. Por lo tanto, todo lo que esté por encima de ese máximo va a estar en desequilibrio. Si lo empiezan a leer así, va a ser muchísimo más fácil que ustedes se familiaricen con el concepto y lo van a empezar a definir mejor, o mejor dicho, a marcar mejor, en lugar de estarse confundiendo y preguntarse, "Ay, ¿y ahora dónde lo marco? ¿Y esto será el último precio cotizado? ¿Y este será el nivel que debo marcar?" No, es simplemente una cuestión de lectura de cómo se entregan precios. Aquí hay precios de compra, aquí hay precios de venta, aquí hay un rango equilibrado, aquí hay un rango en desequilibrio, todo lo que esté por encima de este máximo está en desequilibrio, o por ejemplo, todo lo que esté por debajo de este mínimo está en desequilibrio, y eso es un paso genialísimo para entender dónde marcar su nivel, ¿de acuerdo? Entonces, marcamos el 50%, ya saben cómo marcamos esto en términos de los límites, origen, fin, y fíjense cómo el precio ingresa aquí y reacciona, ¿no? Esto ya te da un input, ¿sí? Es una retroalimentación. Reacciona, como que se mantiene por afuera del origen, pero ya ingresó con cuerpos de vela. Y fíjense aquí las reacciones de estas velas. Finalmente el precio penetra el vacío de liquidez y cuando retorna con esta vela alcista, fíjense en dónde reacciona el precio. Estos no son formaciones de máximos de estas velas o mechas que se formen que se creen, mejor dicho, de forma aleatoria. No, esto no es al azar. Estos son niveles que van a ser recordados y se van a utilizar como soporte o como resistencia dependiendo del contexto. Háganle backtesting, no me crean, hagan backtesting y revisen esos niveles. Fíjense que lo acabo de hacer en libra dólar, ahora lo estoy haciendo en euro dólar. Algunos activos, sí, dependiendo de si operas Forex, son pares de divisa o, por ejemplo, si están operando índices, van a tener una variación
digamos, gráfica de información. ¿Por qué? Porque hay activos que no son tan volátiles, otros que sí son muy volátiles, ¿de acuerdo? De hecho, van a encontrar muchos más vacíos de liquidez en activos que sean bastante volátiles, porque se forman prácticamente a cada momento. Entonces, si es que ocurriese un vacío de liquidez, por lo menos vas a tener la idea de cómo darle lectura, ¿de acuerdo? Y más adelante, con lo que vayamos aprendiendo, también vas a aprender a qué aplicar dentro de un contexto de vacío de liquidez. Luego de que tenemos esta reacción aquí, inmediatamente el precio, fíjense cómo reacciona aquí en el 50%, los cuerpos todavía no están por debajo del 50%, vuelve a subir y se estrella contra el último precio cotizado nuevamente, pero ahora en forma de resistencia. E inmediatamente el precio cae, llena totalmente el vacío de liquidez con los cuerpos. Esto es lo único que hay que observar, lo único. Lo que suceda después forma parte de las técnicas de operativa de qué hay que ver para poder trabajar en este contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es ya otro tema, otro concepto. Pero sí, fíjense cómo el precio finalmente termina por llenar todo el vacío de liquidez, superando el fin del vacío de liquidez y rompiendo incluso este mínimo. ¿Por qué? Porque ¿en qué contexto estábamos? Bueno, resulta que estábamos en un contexto en donde la dirección es bajista, se genera un vacío de liquidez alcista y ese efectivamente se tiene que llenar por completo, ¿no? Y como ven aquí, se terminó por caer. Vayamos a un siguiente ejemplo, en donde vamos a tener también dirección bajista, pero en este caso vacío de liquidez bajista. ¿De acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es trazar los niveles. Seguramente no lo ven o si lo ven, pausen el video y encuéntrenlo si quieren. Muy bien, ahora sí lo voy a mostrar. Ahí está nuestro vacío de liquidez. Tenemos origen del vacío de liquidez, fin del vacío de liquidez, último precio cotizado, siempre poniéndonos a pensar en si desde este mínimo hasta este máximo se entregan precios de venta, desde este máximo hasta este mínimo se entregan precios de compra. O perdón, hasta este mínimo, ¿no? Hasta ese mismo mínimo. Todo lo que esté por debajo va a estar en desequilibrio hasta que exista un movimiento que alcance ese mismo nivel y equilibre el rango que se ha formado a partir de ese nivel, que en este caso es un mínimo. Vemos entonces cómo el precio genera la contracción alcista, alcanza el último precio cotizado, este no es superado con los cuerpos de las velas, fíjense cómo el precio cierra por debajo del consequent encroachment, que sería el 50%, esta vela también se mantiene con el cuerpo por debajo y finalmente el precio termina por alcanzar nuevamente estos niveles. Y finalmente por romper el mínimo, ¿no? ¿Se hubiera podido construir un setup en venta a lo largo de todo este movimiento compuesto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De eso no vamos a hablar en este video, solo quiero que vean gráficamente cómo es que el vacío de liquidez se llena y qué pasa después, bajo las pautas que les he explicado en el episodio anterior, ¿ok? O bueno, en básicamente toda esta serie en la que estoy hablando de vacíos de liquidez. Dense cuenta lo sencillo que es. Claro, esto es un vacío de liquidez bajista compuesto por solo dos velas, pero fíjense el contexto. Estábamos en una dirección bajista. Darse cuenta de la dirección no es difícil, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a tener, por ejemplo, vacíos de liquidez que en efecto por ejemplo, vacíos de liquidez bajista que se generen a favor de la misma dirección bajista, general, vamos a decirlo de esa manera, pero estos se llenan por completo y la dirección comienza a cambiar. Y yo sé que alrededor de estos escenarios hay preguntas como ¿por qué sucede eso, Ángel? ¿O por qué yo veo un vacío de liquidez, lo trazo y ningún nivel funciona? El precio se lo lleva por completo y después de un milenio cambia de dirección. Bueno, eso forma parte de las complicaciones y eso en efecto lo vamos a ver en el siguiente episodio en donde vamos a hablar acerca de precisamente cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacer, cómo interpretar que un vacío de liquidez se va a complicar, ¿no? Y qué hacer alrededor de esos escenarios. Los veo en el episodio número 6 de esta serie de videos, de esta lista de reproducción y mentoría, entrega de precio.